Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Que como siempre digo, la palabra en Hebreo capítulo 4, verso 12, que dice que la palabra de Dios es más cortante, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa la palabra de Dios. Tiene la profundidad y la potencialidad para obrar en nuestras vidas y mostrarnos nuestra verdadera condición delante de Dios, para que volvamos a Él de todo corazón, más en estos tiempos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viendo tiempo apocalíptico, tiempo profético, de cumplimiento profético. Por eso que más que nunca necesitamos volver al Señor, buscar al Señor de todo corazón, de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Volvernos a Dios, buscar al Señor por sobre todas las cosas. Porque quiera o no, vamos a enfrentarnos con el Señor. Y qué bueno poder enfrentarnos con el Señor ahora y reconciliarnos con Él para vivir una eternidad con nuestro Dios y no vivir una eternidad separado de Dios, que será algo terrorífico. Por eso estamos compartiendo este tiempo que debemos aprovechar. Estamos compartiendo el cumplimiento profético de las Escrituras. Que el apóstol Pablo, el versículo lema que estamos compartiendo es en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, que dijo el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien era estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La seguridad, la certeza que nosotros debemos tener en la profecía bíblica, porque tiene cumplimiento efectivo. O sea, lo que Dios dice se cumplirá. Y no hay nada ni nadie que lo podrá evitar. Qué maravilloso, por eso la maravillosa palabra del Señor. El Señor dijo, fue hecho, mandó y existió. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra del Señor, que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el énfasis que era necesario, que estando aún con vosotros, dice, que era necesario que se cumpliese. O sea que en Jesucristo te tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso estamos compartiendo la veracidad del cumplimiento profético de la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros mismos somos la evidencia del cumplimiento profético. Como dice la misma palabra, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. Que no somos nosotros los que hemos recibido por gracia la salvación de Dios, que estaba profetizado por la misericordia de Dios, que somos nosotros que hemos recibido por gracia esta salvación, que ya estaba profetizado. Qué maravilloso. Por eso todo lo que en la vida del Señor Jesús se cumplió conforme a la profecía bíblica en su primera venida. Sabemos que mucho más profecías hay en cumplimiento de su segunda venida. Cristo viene otra vez. Amén. Y viene a buscar su iglesia. Viene a buscar su pueblo. Por eso debemos estar nosotros preparados. Y el Señor Jesús mismo en su palabra nos muestra la realidad. En Lucas capítulo 17, para que nosotros podamos ver la Biblia, la palabra de Dios. Y dice desde el verso 26,
el Señor Jesús profetiza, está declarando, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo va a acontecer en la venida del Hijo del Hombre. Va a ser como los días de Noé. Dice la maravillosa palabra de Dios. ¿Cómo eran los días de Noé? Por eso tenemos que ir a Génesis para que nosotros podamos, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Cuál fue la razón, la causa que Dios ha determinado el juicio de toda aquella humanidad? Capítulo 6 del verso 5 vamos a leer al 8, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová, o Dios vio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él iba a ser el instrumento en la mano de Dios para armar el arca y para salvar los animales, como todos sabemos lo que pasó en el diluvio. Por eso dice, va a ser como los días de Noé. La maldad era mucho. Todo ese signo del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. De continuamente, o sea, la maldad llegó al colmo que Dios tuvo que intervenir para destruir a toda aquella humanidad. Pero qué bueno, siempre hay alguien que halló gracia que fue Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Por eso no importa la multitud, la cantidad, hay millones de personas que puedan estar errados y que puedan desobedecer y vivir en el pecado, pero hay personas que puedan marcar la diferencia y tener la gracia de Dios y la salvación, como los cristianos, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esto ocurrirá también en los últimos tiempos. Por eso el Señor Jesús mismo está profetizando cómo sería cuando venga el Hijo del Hombre, las cosas que acontecerían. Será como los días de Noé. Pero también dice que serían como los días de Lot. Lo que dice la palabra de Dios. Si uno lee Génesis capítulo 19, solamente voy a leer algunos versículos. Ustedes pueden leer todo el capítulo para entender, ver todo el contexto de la palabra de Dios. Solamente leo algunos versículos para no ser tan extenso, de toda la riqueza que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué dice que sería como los días de Lot? Llegaron pues, dice, dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron, no, que en las calles nos quedaremos
esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en la casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. Esta palabra conozcamos tiene que ver de tener intimidad. Esta palabra es para que lo conozcamos, para que tengamos sexo con ellos. Por eso se le llama los sodomistas, o sea, los que tienen relaciones hombres con hombres. Por eso el Señor Jesús, el énfasis, por eso el Señor Jesús dice: serán como los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Es lo que estamos viendo en estos tiempos. Fíjense que el matrimonio gay está legalizado, prácticamente la mayoría, en muchos países está legalizado. O sea que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es algo, o sea que está legalizado el pecado. Dios creó al hombre y a la mujer. Eso fue lo que Él instituyó como matrimonio para la familia, para la procreación. Y Dios bendijo a la familia y que se multiplicasen. ¿Cómo pueden multiplicarse dos hombres? ¿Cómo pueden multiplicarse dos mujeres? Pero sí son señales evidentes, señales proféticas que estamos viviendo, lo que el Señor Jesús dijo. Será como los días de Lot. Estos son realidades que lo vemos por todos los medios masivos de comunicación. El pecado, el mundo lo legaliza, pero para Dios siempre va a ser pecado. Y eso jamás va a justificar lo que legaliza el hombre. Por ejemplo, la legalización del aborto, de matanzas de inocentes. Eso va a traer consecuencias. Nadie podrá escapar. Son señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor dijo: será como los días de Lot. Como los días de Lot. Por eso necesitamos nosotros estar orando para que muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos y que puedan escapar de las consecuencias del pecado, que es la muerte, pero la separación eterna de Dios, aquellos que no reciban al Señor en sus corazones. Por eso estamos anunciando el mensaje de salvación, que a través de Jesucristo todas las personas pueden ser salvas, ya sean homosexuales, pecados, todas las personas pueden venir a Jesucristo. A todos, el que a mí viene el Señor Jesús, al que a mí viene no le echo fuera. Y el Señor Jesús, lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echas fuera. O sea que es la oportunidad para que todos puedan venir al Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Fíjense, son señales del cumplimiento profético de la palabra de Dios que estamos viviendo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Estos son realidades y no podemos decir que no es así. Todas las señales se cumplirán. En Mateo capítulo 24, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que ya cuántas veces hemos mencionado, pero están en las Escrituras, son realidades. Guerra, rumores de guerra. Pero todavía falta nación contra nación, reino contra reino. No sabemos lo que puede pasar. Va a haber peste, pestilencia, hambre, terremoto en diferentes lugares. Estos serán, dice, principios de dolores.
Pero el Señor Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense, o sea que es inevitable cuando el Señor dice que es necesario que esta cosa acontezca. Está declarando que estos hechos van a ocurrir, que nada podrá evitar que esto ocurra. Lo que debemos hacer nosotros es orar en este tiempo. Dios hace milagros y Dios separa a su pueblo, como Dios separó a los israelitas, los que estaban en Egipto, todos los que estaban en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel. La plaga fue solamente para los egipcios, pero todos los que estaban, el pueblo de Israel, Dios hizo separación, o sea, Dios separó. Por eso poder leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 8, versos 22 y 23, para que pueda leer, para que vea qué maravilla. Dios separó, o sea que el juicio no era para el pueblo de Dios, el juicio era para los egipcios, para todos los dioses egipcios. El juicio era de Dios para ellos, no para el pueblo de Dios. Y esto mismo va a ocurrir. Dios siempre separa a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Por eso nosotros creemos. Dice que Dios cerró, por ejemplo, cerró la puerta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la palabra del Señor! Podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, para que ustedes vean el verso 16. Para que vean, Dios, y fue y los que vinieron, machos y hembras de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. O sea que cuando todos los animales, machos y hembras, entraron en el arca, dice Jehová, o sea, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y ahí vino el diluvio, que Dios destruyó toda aquella humanidad. O sea que cuando Dios cierra la puerta y se salvó Noé con toda su familia y con todos los animales. De igual manera, nosotros estamos viviendo el tiempo de gracia. Cuando se cierra la puerta de gracia, se acaba la oportunidad que toda la humanidad tiene este tiempo para aprovechar y para venir al Señor. En capítulo 19, para que vean también Génesis capítulo 19, del verso 16 y 17, dice la palabra: y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Está hablando esto de Lot y sus esposas y sus dos hijas. Dios sacó, o sea, los ángeles sacaron a Lot, o sea, lo tuvieron que tomar de la mano para sacarlo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque Dios ha determinado que iba a destruir totalmente por el pecado. Por eso, como el Señor, serán como los días de Lot. ¿Qué pasa? Dios tuvo que sacar. De igual manera, Dios va a sacar a su iglesia antes que ocurran los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre él. Dios va a sacar a su pueblo. La iglesia va a ser arrebatada. Y dice, le dijeron los ángeles, los varones, ángeles en forma de hombre, aparecieron a los. Si ustedes leen todo el capítulo van a ver qué maravilla. Y cuando lo hubieron llevado fuera, o sea, lo llevaron fuera, o sea, Dios saca fuera del alcance de la destrucción. Y dijeron, escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca.
Dios saca a su pueblo. Dios cerró la puerta del arca, comenzó el diluvio y la destrucción. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así es, el Señor Jesús está profetizando, está declarando lo que va a ocurrir. Y lo que estamos nosotros viendo son señales que ya están cumplidas. Por eso estamos nosotros viviendo por la gracia de Dios, misericordia, que Dios tiene misericordia y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento en estos tiempos. Por eso estamos anunciando que todas las personas necesitamos volver a Dios. Por eso podemos estar orando, por ejemplo, podemos ver en Ucrania hay muchos cristianos, iglesias, y muchos están orando por Ucrania. Fíjense lo que está ocurriendo en Ucrania, hay milagros extraordinarios, hay milagros, hay el pueblo que está orando por Ucrania, por los cristianos, por los pastores, por los misioneros, por la iglesia de Jesucristo que está en Ucrania. Dios está obrando. Dios tiene su plan y cuando el pueblo ora, Dios hace cosas grandes. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero cuando Dios guarda a su pueblo, no hay poder, no hay potencia que lo podrá tocar, porque Dios tiene control de todo y solo ocurrirá lo que Él permite, que está en sus planes, que se cumplirá. Por eso damos la gloria al Señor, porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Por eso nosotros no debemos preocuparnos, sino debemos declarar nuestra confianza en el Señor, porque sus planes y sus propósitos se van a cumplir. Lo que está registrado en la palabra de Dios, las profecías bíblicas, se van a cumplir. Las señales son evidentes. Por eso este tiempo es tiempo de buscar al Señor y seguir orando por todas las naciones. Oramos para que todas las personas sean salvas. Orar por Ucrania, orar por los pastores, por los misioneros, por la iglesia, por el presidente, orar. Dios es el que gobierna, el que tiene control de todo. Y hace maravilla, hace maravilla. Y hay muchos que son salvos, increíble la poderosa mano de Dios. Así que qué bueno. Si tú no tienes a Cristo, qué bueno que hoy puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. Esta mañana estuve compartiendo con un joven de la palabra de Dios, le había dado un folleto, Puente hacia la Vida, y él me dice, pero ¿cómo puedo pasar el puente? ¿Cómo puedo? Y bueno, yo le dije, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si crees que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo murió por ti, que Él te ama, si quieres aceptarlo. Bueno, oramos juntos y él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, ¿cómo hacer? Que estaba sediento de aceptar a Cristo. Como Nicodemo dijo, Señor, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? Y qué bueno poder guiarle para que puedan aceptar a Cristo. Yo quiero guiarte en una oración también. Si tú no tienes a Jesús, que pueda abrir tu corazón y pueda recibir a Jesucristo. Y de esta manera estar preparado para recibir al Señor cuando Él venga por ti y venga por mí. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Salvador del mundo. Pero Señor, quiero que sea mi Salvador personal, que venga a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor, perdóname por estar lejos de ti. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre, Jesús. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego en esta hora que tú bendigas a la iglesia, bendice a tus hijos en este tiempo, Señor. Gracias porque eres maravilloso, porque eres eterno, porque tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias, Señor. Y ahora te ruego, Padre, por Ucrania. Yo te pido por los cristianos que están en Ucrania, por la iglesia, por los pastores, por misioneros,
que están allí. Señor, guárdalos, Señor, guárdalos. Y que tú le des la salida en este tiempo difícil que están pasando allí, Señor. Señor, ten misericordia, Señor, de tus hijos, de tu pueblo. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú guardas, porque tú le das la victoria, porque tus planes son perfectos, Señor. Y gracias. Yo alabo tu nombre porque sé que cumplirá. Tu palabra se cumplirá en este tiempo. Y yo te damos toda la gloria. Y amamos tu venida, Señor Jesús. Amamos tu venida, Señor. Ven pronto. Te damos gracias, Padre. Bendice a cada hermano que en este tiempo tú le fortalezca, le sostenga, le levantes, Señor, que puedan recibir, que sean fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, para que Cristo habite por la fe en sus corazones en este tiempo y que tú le des la victoria para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.